Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, vamos a estar buscando en el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Efesios, capítulo 2, verso 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos reunirnos, así te ha agradado, Señor, para que unidos en un mismo corazón rindamos culto a ti, al único Dios verdadero. Delante de ti estamos. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todo, reprendas toda operación del maligno, del mal, sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche llene nuestros corazones, ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos percibir las cosas que pertenecen, Señor, a esta vida que nos has dado. Padre, sea tu bendición sobre de tu pueblo. Las ventanas de los cielos sean abiertas y caiga gracia, abundante gracia sobre todo tu pueblo. Mi Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor, y hemos leído Efesios capítulo 2, del verso 5 y 6, donde dice algo muy importante y quiero resaltarlo. Y no es hablar de que estamos sentados con Cristo en regiones celestes, que así es como lo expresa y lo dice la palabra del Señor: en los lugares celestiales estamos sentados con Cristo, sino que lo que hizo Dios y por qué y para qué lo hizo. Cuando el apóstol Pablo, él dice, estando muertos en pecado, dice, nos dio vida. Y después dice, y juntamente con él dice, nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó. Si nos resucitó es porque estábamos muertos. ¿Y qué es lo que estaba muerto? Nosotros ya vimos en una oportunidad que el hombre es un ser tripartito que tiene espíritu, alma y cuerpo. Así lo creó Dios. En la palabra del Señor dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, de barro, lo formó de la tierra y luego sopló espíritu en él. Y luego que sopló espíritu en él, dice, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, vemos al hombre compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y hemos estado viendo ya cómo es que lo que Dios le dijo a Adán que le iba a pasar si comían del árbol de la vida era que iban a morir. Satanás le hizo creer a Eva que si comían no iban a morir, y la Biblia dice que comieron. Y en verdad que físicamente no murieron, pero lo que se murió en ellos fue la parte más importante, lo vital, lo que tiene comunión con Dios, que es la vida espiritual. Entonces el hombre comenzó a manejarse en el alma y en la carne, entregado en su alma por falta de comunión con Dios, y en la carne. Entonces el alma y la carne se desviaron y se apartaron. ¿Qué es lo que llevaban? El espíritu, un espíritu
que murió. Nosotros leímos acá y nos dio vida. Y luego leímos y nos resucitó. Si la carne estaba viva y el alma estaba viva, ¿qué es lo que resucitó? El espíritu, que es justamente lo máximo en el hombre que los animales no poseen, espíritu, y que es lo que tiene comunión con Dios, el espíritu del hombre. Por eso es que Jesús dijo que venía la hora, y ahora era cuando los verdaderos adoradores iban a adorar a Dios en espíritu. ¿Por qué iban a adorar? Porque iban a cobrar vida. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice acá? Y nos dio vida. Y luego dice, y nos resucitó. Entonces nosotros preguntamos, ¿para qué? De ahí miramos a lo que nos viene hablando el Señor, a lo que Dios nos viene mostrando, y nosotros hemos estado viendo el convertimiento de 3.000. Entonces dijimos, ¿y cuál era la causa de que 3.000 en una sola predicación se convirtieron, se bautizaron? El Espíritu añadía a la iglesia, a los que iban a ser salvos, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Pero ¿qué había antes de la unidad de la iglesia? La unidad con Cristo. Por eso hemos estado viendo si andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Vimos la unidad de Enoc con Dios, caminó Enoc con Dios. Vimos la unidad de Noé, oyó a Dios, obedeció, se salvó toda su familia. Vimos la unidad de Abraham, cómo es que fue hecho padre de multitudes, porque el Señor decía, si andarán dos juntos, si no estuvieran en concierto. Entonces, la unidad del hombre y Dios. Entonces vimos el valor que tiene que el hombre camine con Dios, como Enoc, y caminó Enoc con Dios. Entonces, nosotros leemos acá, y nos dio vida, y nos resucitó. ¿Para qué nos dio vida y para qué nos resucitó? Para que nosotros volvamos a tener lo que se perdió en el huerto del Edén, una comunión con Dios, y caminemos con Dios y andemos con Dios y nos movamos con el Señor, de tal manera de que Dios sea en nosotros, Dios esté en medio de nosotros, Dios con nosotros. Es decir, lo que Él ha creado, en lo que hemos creído, es un pueblo de Él, un pueblo propio, un pueblo que es celoso de buenas obras, un pueblo propio, celoso de buenas obras, el cual ahora Dios, al darle vida, tener comunión el hombre con Dios, puede oír a Dios, puede oír la palabra de Dios, puede entender los requerimientos del Señor. Ahora puede entender. Antes no lo podía entender, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y un hombre, diríamos, almático, que vive en el alma, en el sentimiento, en el pensamiento propio, que vive en su naturaleza humana, en las concupiscencias, sin tener una vida espiritual, entonces es una persona alejada de Dios, que no puede caminar con Dios, no puede andar con Dios. Pero al habernos Dios dado vida, como hemos leído, nos dio vida, nos resucitó, entonces ahora sí nosotros podemos percibir y entender ¿cuál es la intención con que el Espíritu de Dios a nosotros nos ha llamado? Porque nuestro llamamiento tiene una intención. Dios nos llamó a nosotros con propósito. Dios tiene un propósito con todos nosotros. Por eso es que Él nos llamó, nos dio vida. ¿Para qué nos dio vida? Para que andemos juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Entonces dijimos, si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, con lo que dice Dios, con las demandas del Señor, entonces ¿cómo Dios va a estar con nosotros y va a caminar con nosotros?
¿Cómo se va a mover Dios en medio de nosotros, de un pueblo que es desobediente, que no quiere oír a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia? Si vamos a hablar en general, si hablamos en familia, ¿cómo Dios va a estar con una familia que es desobediente a los requerimientos de Dios? Y si hablamos en persona, ¿cómo Dios va a estar con una persona que no está de acuerdo con lo que Dios dice y anda según los designios de su propio corazón? ¿Cómo va a caminar con Dios? ¿Cómo va a caminar? ¿Será que Dios camina con el desobediente? ¿Será que Dios camina con los que se oponen a lo que Él dice? ¿Será que Dios va con ellos? Nosotros dijimos en una oportunidad, la persona puede decir, no, Dios está conmigo. Una cosa es que la persona diga, Dios está con él, y otra cosa es que verdaderamente camine con Dios. El que camina con Dios nunca deja de aprender, y el que camina con Dios y va caminando con el Señor, usted va a ver su vida que cada vez va avanzando más a la presencia del Señor. El que se santifica, santifíquese más todavía. Y cada vez se acerca más. Y cada vez quiere más del Señor. Y cada vez siente dentro de su corazón el anhelo de estar en la presencia del Señor. El anhelo de hablar con Dios. Quiere hablar. Va caminando y va hablando con su Señor. Está en su casa haciendo cosas y su pensamiento está en Dios porque quiere hablar, quiere que le enseñe, quiere que lo ilumine. Antes de oída lo había oído, pero ahora lo conoce, siente su presencia, su espíritu y quiere caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Entonces, para caminar con el Señor tiene que tener vida. Para tener vida tiene que ser resucitado por Cristo. Nosotros leímos, estando aún nosotros muertos en pecado, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo, dice, nos resucitó. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? No. ¿Andarán dos personas si no están de acuerdo? No. ¿Será que dos que están en desacuerdo podrán permanecer? La Biblia dice, una casa dividida en desacuerdo y dividido no va a permanecer, están divididos, uno tiene su pensamiento, otro tiene su otro pensamiento. Por eso, ¿qué es lo que hizo Dios? La formación de un cuerpo donde ingresando los miembros de ese cuerpo tienen una sola cabeza y de ahí un solo pensamiento, los pensamientos de Dios. Y están todos de acuerdo con lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. No hay división. Si para nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, la palabra de Dios es soberana. Lo dijo Dios, no hay nada que replicar, nada que decir, nada. Lo dijo Dios, para nosotros es suficiente. No necesitamos una señal del cielo ni nada. Dios lo dice, para nosotros es suficiente. Porque ¿qué es lo que puso Dios dentro de nuestro corazón? ¿Qué hizo Dios en nosotros? Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 16, verso 25, mire lo que dice. Romanos 16, 25 dice así. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Eso es lo que ha hecho en nosotros. Metió dentro de nosotros su evangelio, puso su espíritu y ahora dice, ¿para qué el Señor nos ha resucitado y para qué nos dio vida? Primero, para que caminemos con Dios. Segundo, para que obedezcamos. Para la obediencia a la fe. Porque si nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo Dios va a caminar con nosotros? ¿Cómo Dios va a estar con nosotros?
¿Cómo Dios se va a mover en medio de un pueblo que desobedece a los mandamientos y a los requerimientos del Señor y que va según su torcido corazón? Un pueblo del alma, almático, un pueblo de la carne, de un hombre natural que se mueve teniendo una vida espiritual para seguir a Dios por donde quiera que vaya, seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Dios nos dio de su espíritu. Puso en nosotros esta fe gloriosa. Y no solamente puso esa fe, sino que nos dio esa fe para que le obedezcamos. Por eso el Evangelio dice, ha sido manifestado a toda la gente, a toda, ahí entramos nosotros. Y luego dice, para que obedezcan a la fe, a lo que han creído, para que obedezcan. Por eso Pablo, cuando habla de la gracia del Señor, dice que la gracia a nosotros nos salvó. Por gracia soy salvo, es decir, nos salvó por gracia. Y luego dice que esta gracia que a nosotros nos salvó gratis, simplemente por la fe, dice, nos enseña. Entonces, porque ¿qué es lo que ha hecho esta gracia? Esta salvación puso esta fe en nuestro corazón y esta fe está ligada con la obediencia y esta gracia nos enseña. Entonces, la gracia nos enseña, nos ilumina, la fe nos lleva a creer todo lo que dice y la obediencia nos lleva a comprobar que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Que la palabra de Dios no falla, que es así como Dios dice, que es así. Por eso nosotros dijimos, ¿para qué nos dio vida? ¿Para qué nos resucitó? El apóstol Pablo luego dice, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar las riquezas de su gracia, el poder que tiene el mensaje del Evangelio y esta gracia para transformar las vidas de aquellos que oyen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que oyendo con la fe, creyéndole a Dios, obedecen al Evangelio. Y en la obediencia, el cambio de pensamiento, hay cambio de conducta. Cambio de conducta. Cuando se cree al Señor y se obedece a la palabra del Señor, la conducta va cambiando. Es decir, se están viendo las transformaciones y los cambios. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Antes, hace todo aquello para lo que ha sido enviada. Hace todo aquello. Entonces Pablo dice así, al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, le puede demostrar que lo que hablamos esto es así. Le puede demostrar que los que creen y obedecen a la fe, le pueden demostrar con sus vidas las transformaciones y los cambios que Dios ha hecho. Eran antes de una manera, pero ahora son de otra. Eran antes, pero ahora han cambiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produjo dentro de su corazón cambio. Es decir, han sido renovados en el espíritu de su mente, en el conocimiento de Dios, y ese conocimiento, la obediencia a ello, mediante la fe, los llevó a transformación. Entonces Pablo dice así, al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente, ahí estamos nosotros, para que obedezcan a la fe. Antes no podíamos obedecer, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, ni tampoco quiere hacer lo que el Espíritu de Dios le manda. No podíamos hacerlo, no había una vida. Pero lo que hemos creído, hemos resucitado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Vivimos ahora, podemos vivir en el Espíritu y tenemos oído, ha sido abierto nuestro oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Ahora, lo que hemos creído, tenemos la capacidad para obedecer a la fe.
tenemos la capacidad y la palabra que el Señor nos da a nosotros no nos asusta, sino que nos alegramos en la palabra del Señor, nos gozamos en la palabra de Dios. Produce en nosotros alegría. ¿A causa de qué? A causa del nuevo nacimiento que se ha producido en nosotros, lo que hemos creído. Creímos a lo que dice el Señor y allá vamos caminando. Tenemos lucha, no contra carne y sangre, contra personas humanas. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y también tenemos lucha contra la propia naturaleza que se revela. Nuestra naturaleza humana en contra de lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5, él habla y dice la lucha de la carne contra el espíritu. Es decir, la carne quiere doblegar al espíritu y el espíritu quiere llevar a la carne y al alma, al conocimiento y al servicio de Dios. Y hay un combate interno de la carne y el espíritu. Siempre va a haber un combate, pero siempre va a estar la mano de Dios para ayudar a lo suyo. Siempre va a estar la mano del Señor para fortalecer al que se ha debilitado. Siempre va a estar la mano del Señor para levantar al que ha caído, al que ha cedido, al que ha resbalado. Se ha caído, pero el que cayó no ha de levantarse, sí que se ha de levantar. Poderoso es Dios para volverlo a levantar, poderoso. Entonces el apóstol Pablo, él habla y él dice, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tiene un fin para que caminemos con Dios, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros, mostrar. Quiere mostrar lo que la gloria de Dios, lo que produce la gracia de Dios en un hombre, en una mujer que ha creído, de tal manera que los hombres se asombren de la forma de vivir de los que han creído en Cristo Jesús. Se asombran viendo la unidad. Son todo uno, de un pensamiento, de una idea. Van todos por la misma regla. El amor de Dios se derramó dentro del corazón de todo ellos y son uno porque han sido conformados en Cristo un cuerpo con una cabeza. Por eso todos los miembros pueden decir juntamente con el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, la correcta y la verdadera dirección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que puso Dios en nosotros? La fe. ¿Para qué? Para que le obedezcamos. ¿Obedezcamos a qué? A la predicación del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos manda? Vamos a verlo. Libro de Colosenses, capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3 dice así, verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué dice que hay que hacer morir? Porque nacimos del Espíritu, porque hemos resucitado con Cristo, porque nos fue dada la vida de Cristo en nosotros. Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Entonces, ahora que tenemos vida, ahora tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu de Dios? Colosenses 3:5. Hace morir lo terrenal. Porque si nosotros nos ocupamos de lo terrenal, vamos a descuidar lo espiritual. Vamos a descuidar el servicio a Dios, vamos a descuidar la adoración a Dios, vamos a descuidar el culto a Dios, vamos a descuidar la comunión con Dios, vamos a descuidar el caminar con Dios. Si nuestros ojos y nuestro corazón está puesto en lo terrenal y no en las cosas que son de arriba, ciertamente como a Eva, la serpiente antigua lo va a hacer desviar de la verdadera sinceridad que es en Cristo Jesús. Lo va a desviar y después va a ser más importante lo terrenal que lo espiritual, y no es más importante lo pasajero que lo eterno. Lo terrenal es pasajero. Aún la tierra y el cielo y tierra pasarán. ¿Por qué pasarán? Porque es pasajero.
¿Y qué es lo que va a permanecer? La palabra, lo que Dios dice. ¿Y dónde nosotros hemos sido plantados? ¿Cuál es nuestra piedra de apoyo? ¿Dónde estamos nosotros afirmados? ¿Dónde hemos edificado? En la peña, en la palabra que Dios nos ha dado. Ahí estamos nosotros firmes. Por eso va a pasar el cielo y la tierra, pero nosotros no vamos a irnos con ellos. No se va a hallar más lugar para ellos, pero para nosotros sí. Está preparado un cielo nuevo, una tierra nueva. Ha ido el Señor a preparar lugar para nosotros. Hay lugar para nosotros, para el cielo y la tierra no. Cosas pasajeras. Por eso Pablo dice, hace morir lo terrenal en vosotros. Y luego comienzo una descripción de las cosas que hay que hacer morir, que son terrenales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia por querer tener más, que es idolatría, porque se llega a amar el dinero. Lo aman. Están los amadores del dinero que ellos quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. No disfrutan de lo que tienen porque ellos quieren más y a veces llegan a tener tanto que no le alcanzaría la vida para gastarlo, pero ellos quieren más. Porque la avaricia es así. Quiere juntar. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros ponemos nuestros ojos en el dinero? Nos va a pasar como algunos que naufragaron en la fe por amor al dinero. Se ocuparon del dinero y Dios quedó a un costado. Ya voy a tener tiempo. Es como cuando usted va a evangelizar, golpea la mano, le habla de Cristo y dice, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo, no tienen tiempo. Le dicen al Señor, no tienen tiempo. Le dicen a los ángeles de Dios que van a hablarle, no tengo tiempo, pero cuando llegue la muerte no le va a poder decir, no tengo tiempo, vamos, y se lo lleva. A ellos la muerte, a nosotros la vida nos viene a buscar, la vida. Por eso dice, hace morir pues lo terrenal, porque es pasajero. ¿Cuánto va a durar su vida? ¿Cuánto tiempo cree que va a vivir? ¿Cuánto le falta? A usted le parece como que le falta mucho, parece como que es eterno, a usted le parece que es eterno. Pero ¿quién sabe el día de la partida? ¿Será mañana? ¿Será pasado? ¿Usted lo sabe? No lo sabemos. Entonces tenemos que ocuparnos de las cosas que son de arriba. Las cosas terrenales son temporales, van a pasar. Debemos hacer uso de ellos, pero no amarla y abrazarla y olvidarnos de Dios. Como aquel rico que dijo, alma mía, ¿cuántos bienes tiene? Muchos bienes tiene guardado para muchos años. Come, repósate, estate panchito, toma vacaciones. Y dijo una voz, necio, esta noche vuelven. Ya habían venido a pedirle. Y fue librado. Esta noche vuelven a pedir tu alma. Y si ahora te vas y no te quedas, ¿de quién va a ser todo lo que amontonaste, juntaste? ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser? Entonces el apóstol Pablo dice, hace morir lo terrenal, porque es más importante lo que hemos recibido de Dios, esta vida, que lo terrenal. Es más importante que el oro, es más importante que la plata, es más importante que los bienes terrenales, que un auto, que un terreno, que una casa. Es más importante, el oro del mundo no alcanzaría para comprar lo que usted ha poseído. No hay plata ni oro para comprar lo que a usted le fue dado gratis, porque creyó. Vida. ¿Quién será capaz de darle vida? Nadie, solo Dios. ¿Para qué nos dio vida? Para que caminemos con Él. Entonces Pablo dice así, hace morir, como diciendo, quita la vista de las cosas materiales, poné la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poné la mira allá, busca las cosas que son de arriba. Buscar las cosas, son más valiosas que las de abajo. Las de abajo son temporales, las de arriba son eternas. Esas son las de valor. Esas son las cosas de valor.
Jesús en el inicio a sus discípulos les enseñó, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. No tenemos que ir a buscar lo demás, no, las demás cosas van a venir solas por añadiduría. Simplemente hay que buscar de arriba. Las demás cosas Dios las va a ir dando según la necesidad que poseamos. No lo que queramos, lo que la necesidad que tengamos, Dios la va a dar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hacé morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, amar el dinero, besar el dinero. Qué alegría me da el dinero. Así cuando cuando cobro, tengo todos los billetes en la mano, ¡ah, qué feliz que soy! Cuando llego a fin de mes no me queda nada, qué triste que estoy. ¿Y qué está esperando para ser feliz? Cobrar. Cuando cobro, ¡ping!, como que me despierto. Qué triste que el dinero sea su alegría y su felicidad. Cristo tendría que ser su alegría y su felicidad. El gozo de su alma debería ser el Señor, el proveedor de todas las cosas. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre los hijos. Cuando nosotros no nacimos de nuevo, no éramos hijos. No éramos hijos, necesitábamos nacer de nuevo. Cuando nacimos del Espíritu pasamos a ser hijos. Ahora, qué triste, porque debiendo ser hijos de la obediencia a causa de la fe que nos fue dada, sea la persona llamado hijo de desobediencia, que en vez de obedecer a la fe, a lo que Dios nos manda, hace oído sordo a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y va según el designio de su propio corazón. ¿En qué se convierte? En un hijo de desobediencia. Y como hijo de desobediencia, ¿qué es lo que hay sobre de él? Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Le dio vida para que camine con él. Lo resucitó para que ande con él. Lo sentó con Cristo en los lugares celestiales para que se regocije en él. Y transformarse en un hijo de desobediencia, qué triste. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en todas esas cosas. Entonces, esas cosas tienen que ver con lo terrenal, pero no hay solamente esas cosas, sino que el verso 8 de Colosenses 3, mire las otras cosas que es una cosa con la otra. Colosenses 3:8 dice, deja también. Así que estas cosas que pertenecen a la carne hay que abandonarlas, hay que dejarlas. Pero ahora hay cosas que pertenecen al alma. Deja también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos sacó de la mentira y vamos a seguir mintiendo ¿hasta cuándo? Se torna en hijo de desobediencia, blasfemia, palabras deshonestas, malas palabras todavía en su boca, y todavía sale exabruptos de su boca, todavía sale palabras torpes de su boca. Malas palabras, blasfemia, dicen cosas malas, malicia, enojo, ira, rompe todo, patea todo, da portazo. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca.
no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y en la carta de Romanos, capítulo 8, verso 13, dice algo más profundo todavía. Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Si la carne los arrastra y los lleva, y no le ponen freno a la carne, y no le ponen freno al sentimiento, al alma, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, es una elección. Usted mire, ¿quiere vivir o quiere morir? Es una elección. Yo quiero vivir. ¿Y usted? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque ¿qué es lo que nos hizo Dios a nosotros? Sus hijos. Ahora, el verso 14 de este Romano 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué puso Dios en nosotros? Su Espíritu. ¿O no está escrito que somos templo del Espíritu Santo? Y hemos de contristar al Espíritu de Dios con las obras de la carne, o hemos de alegrar a Dios siendo obediente a lo que manda el Espíritu. Nosotros decidimos a quién obedecer. Obedecemos a Dios y somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, o desobedecemos al Señor y somos hijos de desobediencia. Su palabra dice, estando muerto, nos dio vida, para que caminemos con Él, para que nos movamos con Él, para que vivamos en Él, para que le sirvamos. Piense que estas cosas que hemos hablado en esta noche es muy importante para la vida espiritual que debe desarrollarse en cada uno de nosotros. ¿Creen esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos. Antes estábamos vivos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios. Pero ahora estamos vivos para Dios y muertos para el mundo. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado vida. Estando nosotros muertos en pecado, nos diste vida. Nos resucitaste juntamente con tu Hijo y juntamente nos hiciste sentar con Él en los lugares celestiales. Mi amado Señor, que tu palabra llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Y como hijos obedientes, marchemos a la luz de tu palabra, siendo ella lámpara para nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.